Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la ciudad de Berlín a las 11:16 de la noche, comenzamos la transmisión número 153 de Demoliendo Mitos de la Política en vivo. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que por ustedes realizamos todo este esfuerzo. Esfuerzo, por cierto, dedicado últimamente, por sobre todas las cosas, a la profesionalización de la imagen del canal, de nuestra imagen, con nuevo estudio, con nueva iluminación, de a poquito cada vez más profesional todo, en poco tiempo más los neones detrás, como en el canal amigo, bueno, en el canal de un amigo, nada, mentira, esto dicho en broma, tanto como neones en el fondo no, pero sí, aparecemos ya con una imagen un poquito mejor, por cierto, un poquito más profesional. Esa es la idea, acompañar el nivel de análisis crítico de siempre con, bueno, un poquito, una profesionalización de lo estético. En esta oportunidad, queridos demoledores y queridas demoledoras, vamos a presentar un tema muy relevante, muy importante para el desarrollo actual de la geopolítica y la geoeconomía global, porque efectivamente en el día de ayer fueron presentados los planes del futuro presidente de los Estados Unidos, ya podemos presentarlo de esa manera, el señor Donald Trump, para la disolución de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, nada más y nada menos que eso, a partir de revelaciones hechas por un medio estadounidense, en realidad un medio surgido en los Estados Unidos y muy cercano a los demócratas, pero posteriormente, bueno, adquirido por Axel Springer Verlag, por la principal empresa mediática alemana, pero aún así muy cercana a la Casa Blanca. Así que hoy vamos a establecer el foco del análisis ahí y sobre el final, para redondear, quiero realizar un análisis en mayor profundidad que el día de ayer. Ayer presentamos algunas cosas al respecto, pero muy por encima. Hoy quiero presentar algunas ideas un poquito más profundamente relativas a la situación actual en cuanto a la guerra en Ucrania y el surgimiento de una lucecita al final del túnel, la posibilidad de el final del conflicto de aquí a no tanto tiempo como vaticinábamos hasta hace no mucho tiempo, por una razón, o en realidad por cuatro razones a las cuales nosotros llamamos las 4D o las 4 debacles, y esto lo vamos a presentar sobre el final. Sobre el final vamos a presentar las 4 debacles de el mes pasado, las 4 debacles sucedidas el mes pasado, las 4 debacles de junio, y cómo estas 4 debacles están determinando por primera vez la posibilidad de una salida a la guerra en Ucrania a través de la única salida posible, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras, una derrota de Ucrania. Esto lo establecimos desde el primer día, recordarán, cuando participábamos en bueno, un medio aquí en Alemania, ¿no? Participábamos en la televisión pública alemana y desde el primer día nosotros establecimos esta guerra para Ucrania parece inganable. Ucrania presenta dos posibilidades, o la negociación, y cuanto antes mejor para Ucrania, que mayor confirmación que eso al día de hoy, con territorios perdidos día a día, o la derrota. Esas las dos opciones. O la negociación, y cuanto antes mejor, o la derrota. Bueno, ante el rechazo a la negociación, y recuerden que en algún momento habían redondeado una negociación ya de manera definitiva, bueno, frente a eso, la única posibilidad en este momento, la derrota, y por ahí las 4 de junio, por ahí las 4 situaciones definitorias,
las cuatro situaciones determinantes, las cuatro debacles acaecidas en el mes de junio. Las vamos a presentar sobre el final, pero primero quiero comenzar con el análisis específico de lo prometido, del plato fuerte de hoy, los planes de Donald Trump para la disolución de la OTAN. Comencemos entonces presentando el documento original de esto. ¿Dónde apareció? ¿Dónde apareció esto? En Político, una publicación, una vez más, muy cercana a la Casa Blanca, fuertemente atlantista, con la iluminación nueva, los reflectores aquí detrás, la temperatura elevada. Pero bueno, parte de esta profesionalización de la imagen y de generar las condiciones poco a poco para un trabajo de máxima calidad. Bueno, Político, publicación creada, si no recuerdo mal, básicamente un periódico en línea creado en 2007 por un banquero estadounidense muy cercano a la Casa Blanca, bueno, alguien del riñón de Wall Street. Y posteriormente, hace algunos años ya, si no recuerdo mal, en 2014, adquirida por Axel Springer Verlag, o dicho de otra manera, la editorial Axel Springer, el principal grupo mediático aquí en Alemania, dueño de Bild, dueño de, bueno, canales de televisión, dueño de Die Welt, El Mundo en Alemania y demás. Dueño de Haaretz también en Israel, a propósito de medios internacionales. Bueno, en el día de ayer, si no recuerdo mal, presentaron esta columna con un relato de trascendidos relativos a los planes de Trump para el futuro de la OTAN y con varios testimonios de personajes muy cercanos al riñón más íntimo de Trump, asesores de defensa, de seguridad, asesores cercanos a Trump, quienes seguramente van a participar en su gabinete y en su grupo de trabajo relativo a estos temas una vez ganadas las elecciones. Así que quiero comenzar con esto, presentar las principales revelaciones y lo que quiere, las ideas de Trump, y después comenzamos con las 4D sobre el final. Político, el plan de Trump para la OTAN está surgiendo. Los asesores de Trump prevén, atención a esto, una reorientación radical en la que Washington ceda el protagonismo a Europa y llegue a un acuerdo con Putin sobre Ucrania. Donald Trump ha amenazado con abandonar la OTAN tantas veces, o al menos eso parece haber hecho, tantas veces que para muchos de sus críticos la cuestión es cuándo, y no si, abandonaría la alianza de 75 años de antigüedad si es reelegido presidente en noviembre, o mejor dicho, cuándo el reelegido presidente en noviembre, más que sí. En realidad, según entrevistas con exfuncionarios de seguridad nacional y expertos de defensa que probablemente ocupen el cargo durante un segundo mandato de Trump, es poco probable que Trump abandone la OTAN por completo, pero incluso si no abandona formalmente la organización, eso no significa que la OTAN sobrevivirá intacta a un segundo mandato de Trump. A esto llaman reorientación radical, a una continuidad formal, a continuidad del nombre de la institución, pero su vaciamiento. A cambio de la continua participación estadounidense, Trump no solo esperaría que los países europeos aumentaran drásticamente su gasto en la OTAN, su principal queja cuando era presidente, en efecto, sino que también emprendieran lo que un experto en defensa, familiarizado con el pensamiento dentro del círculo asesor de seguridad de Trump, Dan Caldwell, describe como una reorientación radical. Este es el primero de los asesores de Trump, ya con mucha cercanía a Trump y con participación en el pasado en su gabinete de defensa. Así que recuerden este nombre, Dan Caldwell, porque quizás uno de los posibles candidatos
a secretario de Defensa, al cargo actualmente ocupado por Lloyd Raytheon Powell, ¿sí? Este curioso personaje, este curioso militar, a la vez secretario de Defensa, o ministro de Defensa. En Estados Unidos llaman a los ministros secretarios, secretario de Defensa y a la vez miembro de el Consejo Asesor de Raytheon, la segunda empresa armamentística más grande, segunda o primera, no recuerdo, siempre ahí cabeza a cabeza con la propia Boeing, pero claro, Boeing con ingresos enormes, principalmente por la aviación civil, por los famosos aviones Boeing, ¿no? Una de las dos compañías productoras de aviones más importantes del mundo, junto a Airbus europea, Boeing estadounidense. Raytheon solo genera armas, ¿no? La empresa del secretario de Defensa de los Estados Unidos, nada más y nada menos. Así que un pie, como lo llaman a esto en Argentina, una pata a cada lado del mostrador, ¿no? A propósito de puertas giratorias, no, acá nada de primero un cargo en el Estado y después un cargo en el sector privado, no, acá a la vez las dos cosas, con lo cual, ¿a quién representa este señor? ¿Al complejo militar industrial y en particular a Raytheon o a los estadounidenses? Obviamente al primero. Pero bueno, Raytheon como empresa tan grande como toda Boeing, pero claro, Boeing con la aviación civil, considerando solamente la parte de Boeing dedicada a la producción de armamentos, obviamente Raytheon mucho más grande. Así que este es el posible sucesor. Realmente ya no tenemos otra opción, dijo Caldwell a la revista Político, citando la creciente deuda estadounidense, el debilitado reclutamiento militar y una base industrial de defensa que no puede seguir el ritmo del desafío de Rusia y China. Bueno, acá el primer gran punto de esta reorientación, básicamente, la entrega de este muerto. ¿Recuerdan a Macron con la OTAN presenta muerte cerebral? Bueno, todavía parece con muerte cerebral, pero ahora como un zombie resucitado, una suerte de Frankenstein, y ahora esto entregado a Europa, ¿sí? A Europa. A los europeos y a los contribuyentes en Europa, aún no europeos también, ¿no? Nosotros, como residentes aquí en Berlín, también contribuyendo todos los meses con una elevada tasa de impuestos, bueno, para esto, para el financiamiento de este muerto de la OTAN, un muerto asesino además, porque genera muchísima guerra, muchísima muerte. Ni Trump ni su campaña han nombrado aún a un nuevo equipo de seguridad nacional, ni han adoptado abiertamente una nueva agenda para la OTAN. La campaña no respondió a varias solicitudes de comentarios para este artículo, la campaña de Trump, ¿verdad? Pero los exfuncionarios y expertos que hablaron para este artículo, algunos oficialmente y otros bajo condición de anonimato, están involucrados en un debate en curso dentro del mundo de Trump, ahora en discusión, más que en discusión, en elaboración, sobre cuán duro presionar a los europeos hacia una arquitectura de seguridad más acorde con el agrado de Trump, ¿sí? Según estos funcionarios, Estados Unidos mantendría su paraguas nuclear sobre Europa. Atención, porque acá comienzan las definiciones más allá de la cuestión del gasto. Esto importantísimo, importantísimo para Estados Unidos, importantísimo para Rusia, para China, para Europa por sobre todas las cosas, y para la situación de seguridad a escala global. Según estos funcionarios, Estados Unidos mantendría su paraguas nuclear sobre Europa durante un segundo mandato de Trump, manteniendo su poder aéreo y sus bases en Alemania, Inglaterra y Turquía, así como sus fuerzas navales, algunas de ellas apostadas en la hermana España, ¿sí? Casi la llamo la hermana República de España, la hermana monarquía de España. Bueno, en España, ahí en el sur de España, una base naval estadounidense. Mientras tanto, la mayor parte de la infantería, los blindados, la logística y la artillería pasarían finalmente de manos estadounidenses a manos europeas. Parte de este plan se plantearon, o se planteó o partes de este plan, perdón, se plantearon en un artículo publicado en febrero de 2023 por el Centro para la Renovación de Estados Unidos, afiliado a Trump, pero en los meses posteriores ha habido un consenso emergente y más detallado entre los partidarios de Trump sobre un esbozo de un nuevo concepto para la OTAN. Hasta acá, recapitulo. Cesión de este muerto a Europa, mayor exigencia de gasto, naturalmente, y
mantenimiento, esto acompañado por el mantenimiento de los misiles nucleares estadounidenses ya apostados en Europa, mantenimiento de sus bases más importantes, básicamente aquí en Alemania, varias, Inglaterra y Turquía, como así también sus fuerzas navales, por ende seguramente mantenidas también las bases en Italia y en España. ¿Sí? Esa es la idea. El cambio que prevén implicaría reducir de manera significativa y sustancial el papel de seguridad de Estados Unidos, dar un paso atrás en lugar de ser el principal proveedor de poder de combate en Europa, alguien que brinda su apoyo solo en tiempos de crisis, dijo Caldwell, quien recientemente se desempeñó como asesor principal de Russell Vought, ex funcionario de alto rango de la administración Trump, que en mayo fue nombrado director de políticas para la Convención Nacional Republicana y que se espera que desempeñe un papel importante en la segunda administración de Trump. Vought también es presidente de la CRA. Importante todo esto, ¿sí? Importante. Reducir de manera significativa y sustancial el papel de seguridad de Estados Unidos, para dar un paso atrás en lugar de ser el principal proveedor de poder de combate y convertirse en alguien que brinda apoyo solo en tiempos de crisis. ¿Cuántas consecuencias de la guerra en Ucrania? ¿Cuántas consecuencias, no? Querían una derrota rápida y estratégica de Rusia y frente al cachetazo recibido a manos de los rusos, de repente los estadounidenses abandonan este muerto y, señores europeos, ustedes a cargo, nosotros solo en caso de crisis. Sí, efectivamente, en caso de crisis y de una crisis sustancial, de una crisis estratégica para Europa e incluso para Estados Unidos. Si en ese caso Estados Unidos respondería en el marco de esta OTAN rediseñada, ¿sí? Respondería eh, como poder de última instancia ante una crisis. Bueno, yo ahí presentaría humildemente mis dudas, porque si esa crisis connotara la posibilidad de un enfrentamiento directo con Rusia, ¿sí? Incluso de un enfrentamiento nuclear, para mí, en ese caso, Estados Unidos respondería con el famoso pito catalán: europeos, problema de ustedes, nosotros acá tranquilos al otro lado del Atlántico. Pero bueno, es el plan de Trump y es el plan vendido a los europeos, ¿sí? Otra parte del plan de juego emergente de Trump es un sistema de OTAN de dos niveles. Esta idea, propuesta por primera vez por otro alto funcionario de la administración de Trump, el teniente general retirado del ejército Keith Kellogg, significa que los países miembros que aún no han cumplido con el objetivo de gastar el 2% del Producto Bruto Interno en defensa no disfrutarían de la generosidad en defensa y la garantía de seguridad de los Estados Unidos, según un experto en seguridad nacional alineado con Trump, que habló bajo condición de anonimato para describir las discusiones internas. Esto podría verse como un desafío al artículo 5 del tratado, que obliga a cada miembro a tomar las medidas que consideren necesarias para ayudar a quien sea atacado. Pero los miembros del grupo de expertos en política exterior de Trump señalaron que el lenguaje del artículo 5 es flexible y no requiere que ningún miembro responda con fuerza militar. Y eso es cierto. ¿Cuál es la idea de este plan? Cada vez más evidente el retroceso de Estados Unidos en esta cuestión. Esto dejado a los europeos y amigos, ustedes con ese muerto y nosotros a partir de ahora dedicados a China, ¿sí? ¿Cuál es la idea de estas dos instancias de este, ¿cómo lo llaman aquí? Plan de dos niveles. Esa es la palabra utilizada. El plan de dos niveles. Bueno, para quienes realicen una participación, para los países europeos, los cuales realicen
una contribución equivalente al 2% de su producto, al 2% de su economía. Bueno, para ellos sí, la protección de la OTAN. Para quienes no, una vez más, el famoso pito catalán. Adiós amigos, nada para ustedes. Y contra esto refunfuñan efectivamente los demócratas con eh, la supuesta obligación impuesta por el artículo 5 del Tratado de la OTAN, el famoso artículo a partir del cual los países deberían responder militarmente en conjunto frente a un ataque a cualquiera de sus miembros. Pero recuerden que el artículo 5 no determina la obligatoriedad de la respuesta. El artículo 5 establece que frente a un ataque contra uno de los miembros, los países participantes en la alianza pueden responder militarmente. Si ellos lo determinan necesario, pueden responder. ¿Sí? De lo contrario, no podrían, por lo menos no en el marco del derecho internacional, frente a un ataque de un país externo, un tercer país contra Polonia, contra Rumania, contra España, los países, los restantes países de la OTAN no podrían responder militarmente, no podrían ayudar a España, por lo menos no en el marco del derecho. Bueno, a partir de este artículo sí pueden, porque ya lo determinan, lo preestablecen, ¿sí? Lo promulgan con antelación, entonces sí pueden, pero no deben. Atención aquí a la diferencia entre el verbo poder y el verbo deber. Y subidos a esto, los republicanos quieren generar precisamente este sistema de dos niveles. Si un país con más del 2%, o el 2% por lo menos, gastado en defensa para la OTAN, entonces, bien, sí, Estados Unidos como garante de última instancia. Si no, problema de ustedes. Y el artículo 5 no nos coacciona, o no coacciona a los estadounidenses, o no coacciona al gobierno de los Estados Unidos a responder en el caso de un ataque. Trump ha expresado constantemente su enojo por el hecho de que los aliados de la OTAN no se estafan al no cumplir con el objetivo del gasto del 2%. Más recientemente, Trump pareció incluso invitar a un ataque ruso contra los irresponsables de la OTAN al decir que alentaría a los rusos a hacer lo que les dé la gana. ¿Recuerdan esas declaraciones bien provocadoras de Trump, los demócratas y estos medios, como por ejemplo políticos indignados, ¿no? Trump con esto de, si los rusos quieren un ataque contra los europeos sin el pago del 2%, problema de los rusos y problema de los europeos, ¿no? Y bueno, todo el mundo, prorruso, prorruso. Una rápida resolución del conflicto de 2 años y medio en Ucrania también podría desempeñar un papel clave en los planes de Trump para la OTAN. Acá comienza la otra pata de este plan, el otro punto sustancial, además de el gasto, además de la retracción de Estados Unidos y su papel como interventor únicamente en casos de crisis, además de esto de las dos dimensiones, acá la otra parte fundamental de este plan, la guerra en Ucrania. Una rápida resolución del conflicto de 2 años y medio en Ucrania también podría desempeñar un papel clave en los planes de Trump para la OTAN, como parte de un plan para Ucrania del que no se había informado anteriormente. El probable candidato republicano está considerando un acuerdo por el cual la OTAN se compromete a no expandirse más hacia el este, específicamente hacia Ucrania y Georgia, y negocia con el presidente ruso, Vladimir Putin, cuánto territorio ucraniano puede conservar Moscú, según otros dos expertos en seguridad nacional aliados con Trump. ¿He escuchado eso, demoledores y demoledoras? Esto dicho por o escrito por Político, una publicación ultra atlantista. Ya acá prácticamente reconocido, es concedida la negociación de Trump con Putin respecto a cuánto territorio y por sobre todas las cosas la concesión de la OTAN, en particular de Estados Unidos, a la demanda rusa de el fin de la expansión de la OTAN
hacia el este, específicamente en lo respectivo a Ucrania y Georgia. Cuando esto tarde o temprano lo vamos a presenciar, así de sencillo, porque si no, si por alguna razón, un cisne negro, un infarto de Putin y la asunción de un entreguista como Yeltsin o alguna cosa así. En el caso de una mayor expansión de la OTAN hacia el este, directamente Rusia comienza una tercera guerra mundial nuclear. Comienza una guerra nuclear. Así que tarde o temprano vamos a presenciar la cesión de Estados Unidos a la demanda rusa de determinar el fin de la expansión hacia el este. Ahora, cuando presenciemos eso y la publicación aquí en este medio, evidentemente connota un acercamiento hacia esa postura de los Estados Unidos, hacia esa concesión de Estados Unidos, hacia esa derrota de Estados Unidos. Bueno, en ese momento vamos a estar presenciando la mayor victoria rusa desde la Segunda Guerra Mundial. Así de sencillo. La mayor victoria militar rusa desde la Segunda Guerra Mundial. No una victoria militar ofensiva en el sentido de que Rusia quiere con esto una expansión. Quizás esa victoria efectivamente determine una expansión, esté acompañada por una expansión territorial, porque Rusia no va a abandonar los territorios conquistados. Pero Rusia no quería esto en un principio. Rusia solamente quería su seguridad y el fin de la expansión de la OTAN. Y como consecuencia de la lucha por ese fin, como consecuencia de la lucha por esa demanda, vamos a presenciar, sí, una expansión moderada de Rusia, pero esa no representará la victoria de Rusia. La victoria de Rusia, la victoria militar de Rusia va a aparecer en la capitulación de los Estados Unidos frente a su vocación imperialista de expansión hacia el este. En ese momento, lo remacho una vez más, últimamente están apareciendo, estamos presenciando muchos hechos predichos desde hace algún tiempo, tanto aquí en el canal como en otros medios, ¿sí? Relativos al desarrollo de esta guerra, relativos a el orden mundial, etcétera, etcétera, varias cosas. Bueno, la última vez, recuerden que vaticinamos la posibilidad, la alta probabilidad de una debacle electoral en el contexto del debate presidencial. Lo vaticinamos. Cuidado, cuidado, porque Biden podría protagonizar un episodio de demencia senil en el medio del debate. Bueno, efectivamente presenciamos no uno, sino por lo menos tres. Así que quiero esto, queridos demoledores y demoledoras, lo quiero grabado para el futuro, ¿sí? En el momento de claudicación de los Estados Unidos respecto a su expansión política, económica y militar hacia el este, hacia las fronteras de Rusia, ahí estaremos presenciando la mayor victoria militar de Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. Una vez más, lo remacho por tercera vez. Vamos a presenciar la mayor victoria militar de Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. Esa es la importancia de la guerra en Ucrania en perspectiva histórica. Y una vez más, tanto ahora como en la Segunda Guerra Mundial, cuando efectivamente Rusia, como producto de su respuesta al ataque nazi, al ataque de la Alemania nazi, bueno, en ese momento conquistó muchísimos territorios, conquistó una esfera de influencia mucho mayor, concebida por Stalin en aquel entonces como un colchón de seguridad, pero Rusia no quería en sí esa expansión. Esa expansión respondió a un movimiento defensivo frente al avance de los nazis. Bueno, en este caso vamos a presenciar algo similar. Una Rusia expandida, no tanto como en aquel entonces, obviamente, un poquito, como producto de un movimiento, de una respuesta defensiva, ¿sí? Defensiva frente al avance de la OTAN. Tremendo esto aquí, confesado por
político, nada más y nada menos, esto de Trump está considerando un acuerdo por el cual la OTAN se compromete a no expandirse más hacia el este, específicamente hacia Ucrania y Georgia, y negocia con Vladimir Putin cuánto territorio ucraniano puede conservar Moscú. ¿Cuánta negociación podrá Trump respecto a lo del territorio? Bueno, podrá algo de negociación a cambio de la promesa de no expansión, pero mucha negociación Trump tampoco va a poder, porque si en el conflicto militar, en el terreno, en el día a día, en el medio de los bombazos, Rusia ganando, entonces muchas cartas en esa negociación no podrá presentar Trump más allá de este compromiso. ¿Sí? Bien, la primera prueba en las intenciones de Trump en la OTAN, si gana otro mandato, sería cómo maneja la guerra en curso de Rusia contra Ucrania. Estados Unidos ha intensificado su papel central en la OTAN desde que comenzó la guerra en Ucrania, enviando 20.000 tropas adicionales a Europa, lo que hace un total de 100.000, además de nuevas capacidades aéreas, terrestres, marítimas, cibernéticas y espaciales. Según los dos expertos en seguridad nacional alineados con Trump, familiarizados con el pensamiento dentro del círculo íntimo de Donald Trump, el probable candidato republicano ahora está considerando hacer un acuerdo con Putin sobre qué países podrían unirse a la OTAN, en particular Ucrania y Georgia. Tal plan hundiría la vaga promesa de la OTAN de una futura membresía de Ucrania, una política que Biden ha continuado, aunque sin comprometerse con un cronograma. En abril, The Washington Post informó que el plan tentativo de Trump también implica presionar a Ucrania para que ceda Crimea y la región fronteriza del Donbass a Rusia. Y recuerden el pedido de Putin, ¿no? Además Zaporizhia y además Gerson. Por lo menos es el pedido antes de la negociación. En gran medida, ¿cuánto territorio conquistará Rusia o cuánto territorio abandonará Ucrania? Bueno, eso lo determinará el desarrollo de las operaciones militares hasta el inicio de la negociación. Y por ahora, todos los días Rusia conquista un pueblito. Cada pueblito nuevo conquistado determina un pueblito perdido para siempre por Ucrania. Yo esperaría un acuerdo muy rápido para poner fin al conflicto, dijo Kevin Roberts, presidente de Heritage Foundation, el influyente grupo de expertos alineado con Trump que ha producido el proyecto 2025. Roberts dijo en una entrevista que no podía transmitir ningún conocimiento interno de los planes de Trump. Esta Heritage Foundation es uno de los principales think tanks de política exterior alineados con Trump. Según uno de los expertos en seguridad nacional familiarizados con el pensamiento de Trump, que habló bajo condición de anonimato, Trump estaría abierto a algo que impida la expansión de la OTAN y no vuelva a las fronteras de 1991 para Ucrania. Eso estaría sobre la mesa, pero eso no significa renunciar a cualquier otra posibilidad, incluido el suministro de grandes cantidades de armas a Ucrania. El propio Trump no ha detallado públicamente sus planes para Ucrania, pero durante la campaña electoral ha prometido repetidamente que una de sus primeras tareas sería poner fin a la guerra. Cuando se le preguntó si estaba dispuesto a descartar la expansión de la OTAN en Ucrania, Trump respondió en comentarios que en gran medida no fueron publicados. Por cierto, todas estas cosas no las recogen los grandes medios. Trump respondió que prometerle a Ucrania la membresía en la OTAN había sido un error y que realmente esa fue la razón por la que comenzó la guerra. Muchos en el bando de Trump prefieren abiertamente una Ucrania sin la OTAN. La OTAN o una OTAN sin Ucrania. La OTAN ya se ha expandido mucho más allá de lo que necesitamos para una coalición antihegemónica contra Rusia, dijo Colby. Bueno, el 14 de junio Putin dijo que Rusia estaría dispuesta a negociar, bueno, con las condiciones conocidas por todos ustedes. Los críticos, aquí la opinión de político, atención, los críticos dicen que presionar a Ucrania para que entregue territorio solo justificaría la horrible y asesina apropiación de tierras por parte de Putin. Pero Trump ha dejado en claro que tiene tan poco amor por Ucrania como la OTAN y le dijo al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, durante su visita al Capitolio en junio, que Ucrania nunca estará ahí para nosotros y deberíamos pagar más a nuestras tropas en lugar de enviar $60.000 millones a Ucrania, según un tuit del representante republicano Matt Gaetz. 60.000, no, ya más, 100.000 por lo menos, no más de 100.000, de hecho, considerando todos los tipos de ayuda a lo largo de todo el tiempo. Otro representante republicano, Don Bacon, dijo a los
periodistas al relatar la misma conversación que Trump desprecia el objetivo de Kiev de expulsar a los rusos, que ha sido la política inflexible de Biden. Él dice, si Ucrania gana, ¿cuál será el beneficio? Dijo Bacon. El mayor problema, perdón, incluso algunos, eso no lo voy a presentar, con esto redondeamos acá y comenzamos con la segunda parte del análisis. Incluso algunos exfuncionarios de Trump reconocen que Washington probablemente no quiere ir demasiado lejos en la entrega del liderazgo a los europeos. Los instintos aislacionistas de Trump podrían tener un efecto secundario occidental y llevar a Estados Unidos a una guerra más amplia. Colby, por ejemplo, señala con preocupación la sugerencia de Macron de enviar tropas francesas al conflicto de Ucrania y parte de la retórica provocadora que sale de los líderes más belicosos de Europa del Este. Entre ellos está el presidente de Letonia, Rinkevics, quien recientemente declaró en latín Rusia de Lenda Est. Esta fue una invocación de la receta de Catón para la antigua Cartago. Cartago de Lenda Est, que significa Cartago debe ser destruida. Bueno, todo esto aquí básicamente presentan el rechazo de la boca para afuera de los líderes europeos, de esta salida de los líderes europeos actuales, guerreristas, atlantistas, rusófobos, como Macron, como el presidente de Letonia, con su retórica inflamada, pero con una cuota de poder mínima, o en el caso del presidente de Letonia, nada de poder, en el caso de Macron un poquito más, pero ahora de salida básicamente, tras el debacle electoral de la semana pasada y de este domingo seguramente también, cuando comience la segunda vuelta de las elecciones adelantadas por el propio Macron. Pueden refunfuñar, pero no van a generar cambios en esta política. Quizás la principal dificultad para Trump en todo esto aparezca en el estado profundo estadounidense. Bueno, en primer lugar, aparezca en su círculo de colaboradores. Recuerden que Trump originalmente quería algo parecido a esto, el fin de la política antirrusa, pero sus propios colaboradores determinaron lo contrario, porque generó un grupo de trabajo, un grupo de asesores, un gabinete con elementos antirrusos, entonces no pudo convalidar su política ubicada entre la vocación aislacionista, ¿sí? La retracción de Estados Unidos hacia sí mismo y una política antichina. Esas las dos características más notorias de su política, de su vocación de política exterior, de lo que querría Trump, pero no lo pudo materializar. En primer lugar, una vez más, por su propio círculo y en segundo lugar, por el estado profundo estadounidense, por la maquinaria ya existente en el Pentágono, en la Secretaría de Estado, en la propia Casa Blanca, en el complejo militar industrial, en los servicios de inteligencia, en la CIA, en el FBI, en el NSA o NSA, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí va a aparecer, sin dudas, en esas dos dimensiones, su propio gabinete y el estado profundo estadounidense. Ahí van a aparecer los principales obstáculos para esta política de disolución de la OTAN. No van a aparecer obstáculos reales en las bravatas de Macron o del presidente de Letonia o de cualquiera de los europeos enojados con los planes de Trump. Solo Trump puede decir hasta dónde llegará en su intento de desmantelar la OTAN. Una vez más, lo dicho. Bolton dijo a Político en febrero que el objetivo de Trump aquí no es fortalecer la OTAN, es sentar las bases para salir. Pero la mayoría de los exfuncionarios de Trump parecen creer que la alianza debe ser preservada y ya están reivindicando el mérito de haberla preservado gracias a los ultimátums de Trump a la OTAN. Argumentan que Obama solo se quejó de la tacañería de Europa. Trump en realidad hizo algo al respecto. El último asesor de seguridad nacional de Trump, Robert O'Brien, en un ensayo recién publicado en Foreign Affairs, escribe que su presión sobre los gobiernos de la OTAN para que gastaran más en defensa hizo que la alianza fuera más fuerte. Se destinaron cientos de miles de millones de dinero adicionales en contribuciones a la OTAN. El hecho de que las bases sean las adecuadas
puede depender del observador. Si el parámetro de referencia es alcanzar el objetivo del 2%, Europa puede estar en camino de convertirse en una alianza en la que Trump permanecerá. Pero, como dejaron en claro sus asesores, si Trump entra en la oficina oval por segunda vez, parece muy probable que no baste con alcanzar el 2% del PBI. Bueno, en última instancia, lo del 2% efectivamente representa una excusa, representa el caballo de batalla de Trump en esta lucha por la disolución de la OTAN. Una vez más, el gran desafío para el plan de Trump aparece en los Estados Unidos mismos, no en los aliados de la OTAN, no en Europa, no en los países, no en Canadá, no en ninguno de los países miembros. En otras palabras, los objetivos de seguridad nacional de Trump pueden estar moviéndose. No está claro hasta qué punto, pero el futuro de la OTAN y de Europa depende de la respuesta. Bueno, qué columna de Político. Primero por la publicación de estos planes, y planes bien claros, no solo en cuanto a lo presupuestario, sino a las bases militares, al rol de Estados Unidos, a la intervención o no de los Estados Unidos, pero por sobre todas las cosas, en segundo lugar, por la confesión de la política de Trump en el futuro respecto a Ucrania y la confesión adicional de que Trump va a querer una cosa con la OTAN, su disolución, y que van a comenzar inmediatamente las disputas internas al respecto con su propio gabinete y con el Estado profundo estadounidense. Al respecto, y por cierto, demoledores y demoledoras, recuerden por favor acompañarnos con el like, lo cual nos ayuda contra la censura, nos ayuda a la difusión de nuestra perspectiva crítica de la geopolítica y la geoeconomía. Recuerden acompañarnos también en DMP Geopolítica, desde esta semana con 2 analistas adicionales, Santiago Martínez los miércoles a las 7 de la tarde de Europa, y desde este domingo, todavía no comenzó su primer programa, pero ya lo comenzará el domingo a las 5 de la tarde en Europa, nuestro amigo, el señor Adrián Fernández, ¿sí? El Doomer, también conocido como el Doomer desde Australia, va a realizar su primer programa. Así que recuerden también las suscripciones y nos pueden ayudar compartiendo mejor aún el nivel de los análisis de DMP Geopolítica. Yo lo remacho siempre acá, aparece altísimo. Los analistas presentan unos programas de lujo, por eso realmente merecedores ellos y merecedor el canal de aún mayor difusión, más allá del crecimiento permanente del canal desde hace poquito, desde que comenzó hace 2 o 3 meses, en crecimiento constante, pero queremos acelerar ese crecimiento, queremos más difusión de todo eso. De acuerdo, Miguel, un gran canal de MP Geopolítica, con un nivel de análisis muy superior al nuestro aquí, así que nosotros muy felices por eso. Y Fernando Moragón, ¿cuándo está Fernando? Adriana, todos los viernes de MP Geopolítica y los domingos con nosotros, pero Fernando desde hace 2 semanas en China por 2 semanas más, así que por eso su ausencia, pero recuerden que apenas él de vuelta por aquí, recomenzará tanto su programa como naturalmente también sus apariciones o nuestras charlas todos los domingos, ese clásico dominical, clásico dominguero de nuestro canal. Quiero redondear esta transmisión con la presentación de algo en este sentido, de una confesión del gobierno de Estados Unidos y nada más y nada menos que de Antony Blinken, el secretario de Estado, el ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, respecto a que esto mencionado por Político, la posibilidad cada vez más probable de una negociación con Rusia y la entrega de todos los territorios ya tomados por Rusia a Rusia, por lo menos, y quizás aún más. Bueno, de que esto, más allá de que todavía Zelensky lo rechace,
ya los propios estadounidenses y los propios demócratas comienzan a presentarlo muy sutilmente, comienzan a, de alguna manera, a, a realizar sugerencias, a responder sutilmente, ¿no? La idea ya revolotea en el aire, incluso en el aire del propio gobierno demócrata. Por eso quería presentar esto. Aquí la participación de Anthony Blinken hace 2 o 3 días en un evento Good morning, everyone. organizado, I'm Cecilia Rouse. I'm the president of the Brookings Institution. Thank you. en un evento organizado por la Brookings Institution. Presentemos muy rápidamente un poquito de la Brookings Institution. Por aquí. Básicamente uno de los, esto en inglés, pero lo queremos en castellano, uno de los think tanks, una de las usinas de pensamiento más importantes de Estados Unidos, fundada en 1916, más cercana a los demócratas que a los republicanos, pero con llegada a ambos lados y con, bueno, principalmente especializada en economía, pero también en defensa. Bueno, cercana naturalmente al gobierno, con participación de las grandes empresas, con muchísima cercanía a controversias sobre la financiación. Bueno, como siempre, el financiamiento de todas estas instituciones muy, muy opaco, las fuentes de financiamiento, pero entre ellas, naturalmente, la Secretaría de Estado, la Secretaría de Defensa, la CIA, la NSA, los servicios de inteligencia, incluso, bueno, algunos estados como Qatar, la propia Casa Blanca y grandes empresas armamentísticas, como así también financieras y digitales. Todos con todos, ¿no? Toda la familia, toda la familia, todas las clases dominantes de los Estados Unidos y del mundo, todas metidas en esta institución. Y naturalmente, cuando lo llaman a Anthony responde, ¿no? Como en aquel dibujito de de mi época por lo menos, lo recordarán, los halcones galácticos, aquel personaje, ¿no? Llamado esclavo y respondía chichichi amo, chichichi amo. Bueno, cuando lo llaman a participar en alguna de las conferencias organizadas por Brookings Institution, el bueno de Anthony inmediatamente responde chichichi amo y, bueno, participa durante más de una hora en una conversación, como si el secretario de Estados Unidos, con pocas actividades, como para poder prácticamente todas las semanas participar en varias de estas conferencias de los distintos think tanks. Pero bueno, en última instancia, esos think tanks presentan la voz de los verdaderos dueños de los Estados Unidos, las clases dominantes en Estados Unidos, incluido el complejo militar industrial. Entonces, cuando llaman a sus lacayos, a sus serviles empleados, los miembros del gobierno de los Estados Unidos, incluido el presidente, cuando llaman a sus empleados, ellos inmediatamente responden. Y quiero en ese sentido presentar la respuesta de Blinken hace 2 o 3 días sobre la definición de éxito en Ucrania, ¿no? Porque ya con esto de perspectiva, esto de, bueno, en el caso de una victoria de Trump, de seguro la guerra terminada muy pronto, negociación con Rusia, promesa relativa al fin de la expansión de la OTAN hacia Ucrania y Georgia, como así también cesión de los terrenos ya ganados por Rusia, con lo cual comienza a desaparecer la retórica de queremos la vuelta de Ucrania a sus fronteras del 91 o nada más, ¿no? Dicho de otra manera, sin la restitución de todos los territorios ucranianos según las fronteras de 1991, incluida Crimea,
incluida la península de Crimea. No vamos a abandonar la guerra, no vamos a comenzar una negociación, no vamos a comenzar negociaciones de paz. Bueno, esto ya va desapareciendo. Quizás todavía no del todo en el discurso de Zelensky, pero sí en los discursos de los líderes occidentales, sí en los discursos de los think tanks e incluso sí en los discursos de los estadounidenses, del gobierno estadounidense. Atención a la respuesta de Blinken sobre esto. That this president's pursuing. A partir de ahora, esta Well, as pregunta. we've talked about, alliances are critical. The NATO summit is coming up in just a week, celebrating 75 years of that alliance, and we'll do it here in Washington. But there are also real questions about the future of NATO, about the place of Ukraine. And this administration has done an amazing job, I think, in foreseeing the crisis that was to come, mobilizing friends and allies around the world. But we are at a point where the Ukrainians don't appear to be making progress on the battlefield. The war appears to be ground to something of a standstill in terms of territory lost and gained. And the Ukrainians themselves are obviously quite frustrated about their... Bueno, excelente trabajo de los Estados Unidos, pero aparentemente un standstill, lo llaman en inglés, un empate, ¿no? Esta idea, ¿cómo lo llamaban en las traducciones al español? Bueno, una supuesta situación de empate. Ayúdenme los demoledores y las demoledoras por ahí con el término utilizado en los medios hispanoparlantes de una situación de ni avances ni retrocesos. Esa es la retórica hasta hace algún tiempo. Ya ahora muchos medios ya abandonaron esta propia retórica porque evidentemente Ucrania retrocede día a día, pero bueno, en el marco de estancamiento, esa es la palabra, ahí la recordé. En el marco de esta conferencia, la pregunta de la señora, de esta moderadora. Qué bueno el trabajo de Estados Unidos, pero la guerra en un estancamiento y los ucranianos enojados, esto hasta acá ahora reconocido, y un poquito más. The level of assistance that they've received from the West, grateful but also frustrated. Y los ucranianos frustrados, agradecidos pero frustrados. Entonces, And there was an interview yesterday in which President Volodymyr Zelensky talked about the sense that he has that Ukraine and the West have different understandings of what victory means. Can you give us a sense of what you see as victory, what the NATO alliance is prepared to commit to do in terms of ensuring that there is, in fact, a victory in Ukraine that preserves Ukrainian sovereignty and that positions the West in an advantageous way vis-a-vis Russia? Bueno, excelente trabajo de Estados Unidos, pero estancamiento en la guerra, los ucranianos enojados y, según Zelensky, él quiere una cosa distinta, o según Zelensky, para los ucranianos la idea de victoria, la idea de éxito connota algo distinto de la connotación del significado asumido por Occidente. ¿Hasta dónde aparece dispuesto Occidente a una victoria total? Estas preguntas delirantes de estos... Bueno, esta es la forma de pensamiento, la perspectiva de estos think tanks, ¿no? Como si la victoria total de la OTAN en esta guerra, o de los Estados Unidos en esta guerra, respondiera a la voluntad de los Estados Unidos y a su disposición. No, no ganamos porque no estamos dispuestos a ganar, no hacemos todo lo que podemos. No. Todo y más, pero no pudieron, no pueden y no podrán, ¿sí? No, van a o colisionan en este momento con el oso ruso, no por falta de voluntad o por falta de voluntad para la victoria, sino por falta de más carne de cañón de la ya sacrificada en esta guerra terrible, sin el más mínimo sentido, y por falta de armas también, falta de producción propia y falta de poderío militar frente al poderío militar ruso. Pero bueno, esta es la pregunta. Entonces, si para Zelensky una victoria
connota una retirada total de los rusos, una humillación rusa. Bueno, para ustedes, ¿cuánto? ¿Cuán dispuestos a una victoria total y cuál su definición de victoria? Esa es la pregunta. Y atención a la respuesta de Blinken ahora, ¿eh? Atención a esto. Porque en otra época habría respondido algo bien distinto. Sure, and let's remember where we started, where we were. Again, very important and easy to forget. In February of 2022, as the Russians attacked Ukraine, the real fear, the real concern was that they would succeed in their objective. And remember what Putin's objective was. It was to literally erase Ukraine from the map, to end its future as an independent country, to subsume it into the greater Russia. That hasn't happened and will not happen. And that's because of two things. It's because, of course, of the extraordinary courage and resilience of Ukrainians, but it's also because 50 countries, more than 50 countries, came together, led by the United States, in support of Ukraine, in its defense. So that's already a huge success, because given where we were and given where this could have gone, where people thought it would go, it hasn't gone there and it's not going to go there. Pausa acá, porque ya comenzó flojito. Primero con esta pavada de Rusia quería la desaparición de Ucrania. Mentira, nunca, ni siquiera así dicho por Rusia en ningún momento, por el gobierno de Putin, tampoco, ni siquiera dicho tampoco por los propios estadounidenses en aquel entonces, ¿no? El surgimiento de esta retórica del imperialismo ruso y de que Rusia quería la desaparición de Ucrania y posteriormente la desaparición de Europa, bla, bla. Bueno, eso comenzó después. Pero, ¿cuál es la respuesta antes a esto? Bueno, el éxito, conquistaremos una victoria total y el éxito responde a una derrota rusa y a la reconquista de todos los territorios. Acá ya comienza, de alguna manera, atajando la pregunta. No, recuerden, Rusia quería la desaparición de Ucrania y nosotros desactivamos esa posibilidad. Nosotros rechazamos eso y por eso nosotros ya con una victoria, porque Ucrania no desapareció. Cualquier estupidez, pero según la definición de Blinken acá, a pesar de la derrota militar en curso, Estados Unidos ya con una victoria, o Estados Unidos y Ucrania ya con una victoria, ya exitosos. Primer cambio de discurso. Atención a la segunda parte ahora, ¿eh? But as we look ahead, I think we have to focus on, yes, this question, what is success? And for me, for us, I think success is very clear. It's a Ukraine that is a strong, successful country, increasingly integrated with the West, and a country that can stand on its own feet, militarily, economically, democratically. ¿Cuál es la definición de éxito propiamente? Un país sostenido autónomamente en términos económicos, políticos y militares. Un país sobreviviendo a la invasión y exitoso en su mantenimiento de la estabilidad. Bueno, eso no connota de ningún modo un país en las fronteras territoriales de 1991. Bien puede Ucrania establecer esta supuesta autonomía económica, política, militar en fronteras bien distintas de las de 1991. De alguna manera, en el camino, olvidados por ahí, fueron abandonados los deseos, la voluntad, la exclusiva condición de la recuperación de Crimea y del Donbass y de todos los otros territorios tomados por Rusia. Bueno, como que lo abandonaron en el camino los objetivos militares de la OTAN y de los Estados Unidos en la guerra en Ucrania, por lo menos los objetivos declarados
la restitución del territorio ucraniano de 1991, de repente desapareció, fue abandonado. Y ahora reacomodan la definición de éxito, reacomodan la definición de victoria con esta definición, un país independiente económica y políticamente, para que puedan abandonar Ucrania con la cola entre las patas, derrotados, pero vociferando victoria, victoria, porque Ucrania no desapareció y no desapareció, no desapareció Ucrania como país, pero sí la mitad de Ucrania tomada por Rusia de aquí a poco, y Ucrania presenta un funcionamiento independiente, pero sin las fronteras del 91. Bueno, este es el cambio de discurso, y ya no en think tanks, ya no en asesores, en consultores de seguridad, sino en el propio Antony Blinken, en una organización amiga. Lo presento una vez más porque esto es muy fuerte. El cambio, ante la derrota, el cambio de los objetivos, ¿no? Esto de ¿qué es el éxito? Una vez más, ¿eh? Así que hasta ahora ya un éxito por la no desaparición de Ucrania y ahora, la pregunta, otra vez. What is success? ¿Qué es el éxito? Ay, perdón. Yo aquí con la reproducción del video, pero no puesto en la pantalla. Retrocedo este poquitito, una vez más. Ahí. It's because, of course, of the Un poquito aquí. already a huge success because Ya un éxito, given lo where he we dicho. were and given where this could Y have ahora gone, la where people pregunta, thought it would go, ¿qué it es el hasn't gone there and éxito? it's not Es going una there. pregunta filosófica de alguna But manera. as we look ahead, I think we have to focus on, yes, this Esta question, pregunta de what ahora, is atención, success? What is And success? for me, for us, I think success is very clear. It's a Ukraine that is a strong, successful country, increasingly integrated with the West. Victoria militar, éxito con una Ucrania fuerte y exitosa, pero en otras fronteras. Qué cínicos, qué hijos de su madre. Después de los 500.000, 600.000 ucranianos muertos, ahora de repente, sí, nosotros victoriosos porque Ucrania fuerte y exitosa. Después de machacar con la necesidad de la recuperación de todos los territorios por el peligro imperial ruso y de los avances rusos sobre Europa, la conquista de Rusia de toda Europa por el imperialismo ruso, ahora de repente no. ¿Cuál es el éxito? Una Ucrania fuerte y exitosa. Pero bueno, reducida a la mitad de su territorio. Ningún problema, muchachos. Un poquito más de territorio para acá, para allá. Total, esto es lo mismo. Qué cínicos, qué asesinos, porque detrás de todas estas cosas, de estos cambios, de estos maquillajes cosméticos de una derrota evidente de Estados Unidos, por lo menos en este sentido, mucha gente muerta, mucha gente, mucho sufrimiento, y todo por culpa de estos señores de la guerra, ¿no? And a country that can stand on its own feet, militarily, economically, democratically. And we have the policies. El propio Blinken confesando. ¿Cuál nuestra definición de éxito? Una Ucrania fuerte y económicamente independiente. Ay. Por eso, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras, contra esta gente, contra este verdadero eje del mal, la única forma posible de lucha de nuestra parte, de los de abajo, de los de a pie, del pueblo, del común de la gente de bien, de los ciudadanos del mundo, del pueblo trabajador, de todos nosotros, quienes todos los días realizamos un esfuerzo por generar, bueno, las mejores condiciones de vida para nosotros, para nuestras familias, para nuestros amigos, para nuestros países, y un mundo un poquito mejor, un poquito menos injusto. Bueno, la única forma de éxito contra estos inmorales, contra estos impresentables, contra estos asesinos, bueno, esto.
la concientización, naturalmente la acción política también, pero esto parte de la acción política. Después, no solo esto, obviamente, la participación, lógicamente, en las elecciones también, pero la movilización, la protesta, la difusión de una perspectiva crítica, de la denuncia de estos hijos de su madre, porque si no, bueno, machacan y machacan a más y más gente a lo largo del mundo. Así que la tarea para el hogar, con el permiso de todos ustedes hoy, bueno, la difusión de esto, la difusión de este video, la difusión del resto de los videos, la difusión del canal, el cual en última instancia no representa una cosa nuestra, un proyecto nuestro, sino un proyecto de todos nosotros, ustedes incluidos, porque ustedes participan también como parte de la comunidad de demoledores y demoledoras, y este es el objetivo y este es nuestro compromiso, casi lo llamo nuestra lucha, pero lo de nuestra lucha recordaría a un bigotudo a quien no queremos recordar y al cual también rechazamos profundamente, porque estos señores, este señor, por ejemplo, Blinken, en última instancia acompaña, bueno, los objetivos de aquel bigotudo impresentable en cuanto a, bueno, el establecimiento de los planes de las clases dominantes, de los poderosos. Y como nosotros rechazamos eso, entonces nuestra forma de lucha, nuestra forma de rebelión, ¿sí?, contra estos inmorales, la concientización y, bueno, lo podemos llamar la batalla cultural, aunque siempre, bueno, machacan con esto de la batalla cultural, personajes también bastante siniestros, pero en nuestro caso con un sentido bien distinto, el sentido de la emancipación de todos nosotros, del pacifismo y del humanismo y de una sociedad mejor. Así que, por favor, ayúdennos a través del mínimo gesto del like y de la difusión de todo esto. Muchas gracias, Carlos Alberto Álvarez, por la contribución. Muchas gracias, Valeria Cotos Benavente, por el regalo de la membresía. Y recuerden una vez más que mañana, una vez más en DMP Geopolítica, comenzamos el día con programa doble. Mañana, mañana programa simple, mañana a las 7, Eduardo Bior. Fernando todavía en China y lamentablemente no puede establecer la conexión de manera más o menos estable para su programa, pero apenas reaparezca por Europa, vamos a recomenzar con su programa y con sus charlas los domingos. Nosotros mañana de nuevo a las 11 por aquí, como prácticamente todos los días. Y el sábado nuevamente el programa en DMP Geopolítica de nuestro querido Juan Antonio Aguilar. El domingo ya algo preparado, un invitado sorpresa, pero lo presentamos mañana, ¿sí? Demoledores, demoledoras, los queremos un montón. Un abrazo y un beso enorme para todos ustedes y hasta mañana. Chao. Yeah.